Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga mucho. Bueno, en esta tarde les quiero compartir la palabra de Dios. Primero vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque una vez más podemos escuchar tu voz, podemos compartir tu palabra, Señor, que nos alimenta, nos fortalece. Te damos gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios, y te pedimos que toques nuestro corazón con esta palabra. Señor, que sea una herramienta más en nuestras manos, que sea una herramienta poderosa para que en este tiempo, Dios mío, podamos hacer tu voluntad, hacer lo que a ti te agrada, Dios. Que podamos, Señor, en este tiempo tener victoria en todas las áreas de nuestra vida, a través de esta palabra, a través de tu palabra, Señor, que tú nos has dejado. Gracias te damos, Señor, y te damos toda la gloria. Amén. Bueno, hermanos, los invito a abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 34. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. Hermanos, bueno, es un poco extensa esto que leí, pero vamos a ir por partes para que podamos comprender. En principio vemos cómo el Señor le da como unas directivas a Moisés, diciéndole que prepare las piedras, diciéndole que suba al monte, diciéndole que suba solo, que no vaya nadie con él. Y muchas veces el Señor hace así con nosotros. Muchas veces Él, para darnos una segunda oportunidad, porque acá en esto que estábamos leyendo vemos cómo el Señor les dio una segunda oportunidad al pueblo, que en las primeras tablas las había roto Moisés por causa del pecado del pueblo, que Él se enfureció. Pero vemos cómo Dios les da una segunda oportunidad, y el título dice el pacto renovado. Entonces muchas veces el Señor nos da ciertas directivas de preparación, de cómo debemos prepararnos. Nos da también ciertas directivas de que el encuentro con Él tiene que ser algo personal, que al margen de que por supuesto que es una bendición reunirse entre varios hermanos y compartir la palabra, Dios quiere algo más intenso, y es intimidad con nosotros, con cada uno.
que podamos subir como lo hacía Moisés, que podamos subir a ese monte, al monte Sinaí, y tener esa intimidad de hablar con Dios cara a cara. Vemos como el Señor le pide a Moisés esto, que él subiera solo, que él hiciera ese esfuerzo solo, porque no vayamos a creer que el monte Sinaí eran 2 cuadras, ni 3 ni 4. Según lo que estuve investigando, el monte Sinaí medía 2.285 metros. O sea, era un montón lo que tenía que subir. Y Dios le manda a que se vaya a la cumbre del monte, ahí a estar con Él, ahí a recibir los mandamientos, la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros en la intimidad necesitamos recibir palabra de Dios. En la intimidad necesitamos recibir directivas de Dios. Y seguramente que cuando comenzó todo esto que le llaman cuarentena, tal vez muchos de nosotros dijimos, bueno, ahora voy a tener más tiempo para orar, ahora voy a tener más tiempo para leer la palabra de Dios, ahora voy a tener más tiempo para hablar con el Señor, para escuchar prédicas. Y realmente tenemos que, si dijimos eso, tenemos que cumplir esa promesa que hicimos, ¿no? Porque el Señor quiere pasar tiempo con cada uno de nosotros en intimidad para darnos su palabra, para darnos un mensaje, para edificar nuestras vidas, para transformarnos, para llevarnos a otro nivel, para que, como dice en el versículo 10, al final, casi al final de lo que leí, y él contestó, el Señor contestó a Moisés: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Contigo, dice hermano, contigo, conmigo, con nosotros, los que buscamos al Señor en intimidad. Con todos nosotros, los que hacemos ese esfuerzo de subir el monte Sinaí, como dice acá, ¿no? Sabemos que no es literal, no vamos a subir un monte, pero ese esfuerzo de ir y encontrarnos con el Señor, ese esfuerzo de dejarlo todo, porque habla de algo personal. Le dijo: no lleves a nadie, no vayas con nadie, ningún animalito, ninguna persona, nadie. Solo el Señor quería cara a cara, Moisés y él. Y yo creo, hermanos, que en esta tarde el Señor quiere tener un encuentro más profundo con su pueblo, con cada uno de nosotros. El Señor quiere tener intimidad, quiere hablarte cara a cara, quiere hablarnos cara a cara. Hay un mensaje exclusivo y especial que es para cada uno de nosotros, pero para cada uno, porque lleva el nombre de cada uno. Seguramente que hay uno que lleva el nombre, se me ocurre ahora, Clara, Carlos, Nazareno, Ámbar. Hay un mensaje que lleva el nombre Pastor Noel, Pastor Saúl, Hermana Clara, Pastora Joana, Hermana Dora, Hermana Susana. Hay un mensaje para cada uno y para cada uno de los hermanos. No voy a mencionar a todos porque gracias a Dios somos muchos, pero para cada uno hay un mensaje. Entonces, hermanos, este es nuestro desafío. Este es nuestro desafío, poder dejarlo todo y subir al monte, hacer ese esfuerzo que hizo Moisés de subir y ir tras este mensaje, esta promesa que le hace el Señor, de hacer un nuevo pacto. Lo que hicimos mal, si nos equivocamos, si estuvimos flojos, eso ya pasó. Ahora empezamos de nuevo, es un nuevo tiempo, es un nuevo pacto. Vemos cómo toda esta situación que conocemos está impactando en toda la humanidad, algo nunca antes visto. Bueno, esto es un antes y un después. Asimismo Dios va a hacer en nuestras vidas, un antes y un después. Que podamos buscar su rostro en intimidad, que podamos buscar su palabra en intimidad. Y si leemos más adelante, en el versículo 27, dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches.
no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Esto es poderosísimo, hermanos. Cada vez que vayamos a hablar con Dios, cada vez que hagamos este esfuerzo de subir el monte, de permanecer 40 días, pero esto era una cuarentena real, no era una cuarentena como la nuestra, que supuestamente es cuarentena. Esto era una cuarentena real, 40 días y 40 noches estando ahí con el Señor sin comer y sin beber. Y cuando Él bajó, su rostro resplandecía. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que pase eso? Yo quiero ser Moisés. Yo quiero ser un Moisés. Yo quiero ser una persona que interceda por el pueblo. Yo quiero ser una persona que se anime a subir ese monte. Yo quiero ser una persona que deje todo por estar en intimidad con Dios. Yo quiero ser una persona que el Señor me confíe nuevamente el pacto, el nuevo pacto, las tablas de la ley. Yo quiero ser eso, hermano, y te animo a cada uno de los que estamos, los animo a que cada uno podamos ser un Moisés, que podamos ser esa persona que el Señor va a usar para encomendarle su palabra, para encomendarle su mandamiento, para que cuando bajemos, para que cuando salgamos de estar en intimidad cara a cara hablando con Dios, todo eso que Él nos haya dado se refleje en nuestro rostro, que nuestros rostros resplandezcan, que pasados todos estos días que estamos separados, que no nos podemos encontrar, que al encontrarnos nuestros rostros resplandezcan de la gloria de Dios. Este es el desafío, hermano, que podamos buscar cada uno la presencia de Dios en intimidad, y que podamos cada uno de los que estamos en nuestra iglesia, en Es Hora de Volver a Dios, que cada uno seamos un Moisés, que seamos intercesores y que podamos interceder por aquellos que están afuera, que no conocen, que se han alejado, por aquellos que aún están en pecado, que como leímos en una parte, el Señor tenga misericordia, como dice ahí, que sea tardo para la ira y grande en misericordia. Hermanos, este es nuestro desafío, esta es la palabra que les quería compartir, que nuestros rostros puedan resplandecer luego de haber hablado cara a cara con Dios. Que seamos como Moisés, que podamos aprender de él, que él se esforzaba y dejaba todo y subía al monte a encontrarse solamente con Dios. 40 días y 40 noches, sin comer y sin beber, pero solamente para encontrarse con Dios. Y la recompensa fue esa, el rostro de Moisés resplandeciendo por la gloria de Dios, y el pacto renovado que el Señor le dijo: cosa tremenda será la que yo haré contigo. Gloria a Dios. Los bendigo, hermanos, en el nombre de Jesús. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo cuando el Señor lo diga. Ojalá sea muy pronto. Bendiciones.